Que tu sabiduría nos acompañe también en este tiempo de clase, que podamos recordar que tú eres el centro del universo y no nosotros, y que si revisamos este tema es porque queremos conocerte bien y no tener una visión distorsionada acerca de ti. Guárdanos, Señor, del error, guárdanos de las equivocaciones en cuanto a saber quién eres y que este tiempo sea de edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, esta es la tercera clase que le dedicamos a la doctrina de la Trinidad. Primero vimos qué era la doctrina, después hablamos un poco acerca de las operaciones de las personas y hoy vamos a hablar un poco acerca de los errores o herejías. No todos los errores son herejías, ni todas las herejías. No todos los errores son herejías. Y las herejías no es una palabra, uno a veces usa la palabra un poco irresponsablemente, ¿verdad? Para decir que es algo hereje. ¿Y qué es la herejía? ¿Alguien sabe qué es la herejía? Eh, es parte, ¿verdad? Es una doctrina equivocada. Si es una doctrina equivocada, que además de ser equivocada, niega la verdadera religión o niega la fe, esa doctrina. Entonces, no, cualquiera que cometa una herejía, podemos descartarlo como nuestro hermano. Ella no es nuestro hermano o nunca fue nuestro hermano. Recordemos que parte de la disciplina de la iglesia es reconocer que nosotros no conocemos el corazón de las personas, ¿verdad? Yo no sé quién será salvo y quién no será salvo. Entonces, la, la determinación de que alguien es hereje no es porque conozcamos su corazón, es porque necesitamos evaluar lo que él hace o lo que él dice, ¿verdad? Entonces pensemos en un hermano que vive en fornicación, ¿no? O que abiertamente tiene dos mujeres, ¿no? Es bígamo. Dice, yo soy bígamo, a mí me gusta vivir con dos mujeres en mi casa. Entonces, nosotros le decimos, adelante, hermano, pase. Venga con nosotros, cantemos juntos al Señor. Dirija la oración, predique. ¿Será eso correcto? Nosotros no conocemos su corazón y no sabemos si el Señor le salvando o le salvará. Si es alguien que ya es salvo y está perdido, un cristiano que está perdido. Pero debemos evaluar sus acciones y sus palabras. Igual pasa con la herejía. La herejía es una doctrina equivocada con la cual podemos decir, yo no puedo decir que tú seas mi hermano, a menos que cambies tu creencia. No conozco su corazón, pero estoy evaluando sus palabras. Y dentro del cristianismo hay posturas acerca de muchas doctrinas y que reconocemos como hermanos. Nosotros reconocemos hermanos a los luteranos, a los metodistas, a los pentecostales, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, por eso no decimos sectas, sino que decimos denominaciones, porque es una doctrina que a nuestro parecer es equivocada, pero con la cual podemos que todavía decir que todavía hay comunión entre nosotros. En cambio, con los musulmanes, que es una doctrina judeo-cristiana, decimos que esa ya es una doctrina herética. Igual con los mormones, como veremos más adelante aquí en este estudio, y con los testigos de Jehová. ¿Quién tenía adelante? El micrófono. Hereje. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un apóstata y un hereje? Sí, un apóstata es que alguien que había confesado una fe y después niega la fe, ¿verdad? Dice, yo ya no soy cristiano, es un apóstata. Y un hereje es alguien que cree que es cristiano a través de una doctrina que no está dentro del cristianismo. Y por eso también somos un poco herméticos en cuanto a pensar en el catolicismo romano como nuestros hermanos, o en las iglesias ortodoxas o coptas o siriacas, que son bastante parecidas. Más o menos ahí aplicamos el texto
de apocalipsis, de las iglesias que se han perdido, pero que todavía hay personas ahí que pueden ser creyentes y el Señor les dice, limpien sus vestidos o les dice, salgan de la ramera. Entonces con estas iglesias creemos que hay creyentes ahí, pero necesitan apartarse de la idolatría, por ejemplo. Es una de las cuestiones que más nos dividen. El tema de la idolatría, del papado como cabeza de la iglesia. Son cosas que no podemos aceptar definitivamente. Entonces sí consideramos que son una iglesia que se ha desviado mucho, ¿verdad? Eso es lo que consideramos, una iglesia que se ha desviado mucho. Pero no podemos decir que no hay hermanos ahí. Ahora, en las iglesias de los testigos de Jehová, creemos que no son iglesias, ni los mormones. Y que si hay hermanos ahí, pues el Señor los sabrá, pero nosotros no podemos llamar a nadie ahí hermano, porque no está dentro de las doctrinas que creemos universales de la iglesia. Y parte de eso es creer que el catolicismo romano, las iglesias ortodoxas, coptas, siriacas, armenias, también creen en estas doctrinas trinitarias. También. Eso es parte de la unidad, por la cual no podemos condenarlas. Ni ellos, de hecho, nos condenan a nosotros, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana, en Concilio Vaticano II, ahora nos llaman lo que hoy dicen, ¿no?, los hermanos separados. ¿Verdad? Entonces, católicos que son recalcitrantes, herejes, pero la doctrina dice que sí somos, pero hermanos separados. ¿Nunca les han dicho así? ¿Solo han escuchado? Hermanos separados, ¿verdad? Eso es la oficial. Digamos que ¿cómo se dice? Es mutuo. Sí, así como, sí, podríamos decir que también hay cristianos ahí, pero tienen que apartarse de esas doctrinas. Bueno, ¿cuáles son esas doctrinas? Como hay una universalidad en cuanto a creer que Dios es uno, es un Dios que subsiste en tres personas y que cada una de las personas es verdadero Dios. Entonces las doctrinas heréticas van en la negación de alguna de esas doctrinas, de esas tres declaraciones. Y creemos que si alguien lo niega, niega la fe. Vamos a ver el primero, que se llama modalismo. ¿A qué le suena la palabra modalismo? De modos. Entonces la doctrina dice que Dios es una persona en tres modos. ¿A qué le suena eso de tres modos? Sí, como una doctrina que viene de la Trinidad, ¿verdad? Pero más específicamente, ¿cómo así tres modos? Sí, como en tres funciones, ¿verdad? Entonces está el Dios que se manifiesta como Padre, el Dios que se manifiesta como Hijo y el Dios que se manifiesta como Espíritu Santo. Entonces, para crear a Dios como Padre, para salvar era Dios como Hijo y para santificar es Dios como Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de esta doctrina o de esta forma de pensar acerca de la Trinidad? ¿Por qué decimos que no son tres modos de Dios? Eso podría ser yo, ¿no? Yo en mi faceta de padre, en mi faceta de hijo, en mi faceta de hermano, en mi faceta de pastor. ¿Cuál es el error entonces del modalismo? No son tres personas. ¿Qué implica? O sea, ¿por qué modo no es persona? Es una forma. Sí, no hay una sana división. Esa podría ser, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podríamos ver es un Dios que es algo así como alguien que tiene personalidades múltiples, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos al Padre hablando con el Hijo. ¿Qué conversaciones han tenido el Padre y el Hijo?
el padre le dice, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado. ¿Qué otras conversaciones vemos? En el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, él no dice, yo soy padre y me veo también como hijo. No es una persona diciendo, haciendo una función, cumpliendo un rol y después cumpliendo otro rol. Sino son dos, de alguna forma, por eso decimos persona, son dos voluntades que son diferentes y al mismo tiempo es la misma voluntad, porque tienen una conversación. Si yo dijera que son modos, es algo así como Dios, imagínense a mí, literalmente, decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo mismo me respondo, bien, ¿y yo? ¿Qué tal? Eso no es Dios. Sí, eso es el modalismo. Pero Dios no se habla a sí mismo como si tuviera varias personalidades, sino realmente hay dos personas con dos voluntades diferentes, porque dice, mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Y yo no me digo así, ¿verdad? Mi voluntad es hacer la voluntad de mí mismo, ¿verdad que sí? Así. ¿Verdad? No es eso. Esa es la herejía. Estamos negando las personas, cambiándolo algo así a personalidades. Y de hecho también esa aclaración la hace Juan en capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el verbo. Es una cosa, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, dice. Entonces aquí decimos, ese estaba con, me dice que hay dos personas diferentes. Y después me dice, y el verbo era Dios. Me dice que son ambos, ¿no? Al mismo, en un sentido es uno, y en un sentido diferente son dos. Igualmente, cuando hablamos en el bautizo, en la doctrina del bautismo, la fórmula bautismal, ¿cuál es? Y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así son modos como para qué hacer esas distinciones, ¿verdad? Cuando tiene un artículo definido. ¿Cuál es el artículo definido? Hermanos. Él. Vamos a regresarnos a la escuela. Sí. ¿Por qué uso artículos definidos? ¿Para qué uso artículos definidos? Para separar, para definir sujetos, ¿verdad? Si yo les digo, un perro me mordió, es cualquier perro, ¿verdad? Pero si yo les digo, el perro, ¿qué estoy diciendo? Uno específico, ¿verdad? Uno específico. Eso es el perro del vecino. Le estoy diciendo que exactamente ese perro fue el que me mordió, ¿verdad? Entonces, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Personas definidas por tres artículos diferentes. Bueno, ¿dudas con con esto? Bueno, y también tenemos problemas en cuanto a las operaciones, ¿verdad? Dice nuestro Señor, yo me iré y les enviaré otro como yo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dice. Él no dice, me voy de una forma y me regreso otra vez. No dice así. O me voy, ya no voy a actuar como hijo, sino voy a actuar como Espíritu Santo. Eso no tiene, no, no es que no tenga sentido, es que no lo dice la Biblia. ¿Y qué dice el Señor? El Padre, una persona, de artículo definido, el Padre, y una interjección, y yo, otra persona definida, uno soy, uno somos. Somos, eso es un verbo intransitivo. Voy a dar clases de idioma español. Un verbo intransitivo, el verbo ser intransitivo, plural o singular. Plural. No dice el Padre y yo soy lo mismo. Dice el Padre y yo, uno somos. Una persona diferente. Al mismo tiempo que el mismo ser. Ahí está la Trinidad, exactamente. Entonces, cuando me voy de un lado, como decía Lutero, ¿verdad? Que la razón del hombre es como un hombre borracho que se sube a un caballo, se cae por un otro lado, y se sube y se vuelve a caer. O sea, tendemos a caer en los extremos, ¿verdad?
¿Y cuál es el centro? El centro lo define la Biblia. ¿Y qué dice? Que tenemos tres personas y al mismo tiempo tenemos un ser. Al negar una de esas cosas, de esas doctrinas, caigo en el error y caigo en la herejía. Bueno, pasamos al segundo, que se llama arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? ¿Qué dice, mejor dicho? Así en pocas palabras. Que Jesucristo no es Dios. Porque todas las herejías tienen algo de justificable, ¿verdad? Uno dice, bueno, tal vez sí, tiene un punto. ¿Cuál es el punto o de dónde sacan que Jesucristo no es Dios? ¿Dónde creen? ¿De qué partes de la Biblia? Porque tiene un nacimiento, por ejemplo. ¿Qué más? No solo tiene un nacimiento, sino tiene un engendramiento. ¿Verdad? Es el nacimiento, la concepción y la encarnación y el nacimiento posteriormente. Entonces dice, no, Jesucristo vino al mundo y se encarnó y nace. Y el Hijo también es engendrado. ¿Dónde dice que el Hijo es engendrado? En el Salmo 2 le dice el Padre al Hijo, yo te engendré hoy. Entonces la lógica es, ¿no? Si el Padre engendra al Hijo, es que el Hijo no es eterno, sino que llega un punto donde nace, una existencia exactamente. Como todo, como todo lo que no es Dios, ¿verdad? Tiene un punto de existencia. ¿Cuál es el problema? ¿Alguna otra que se les ocurra por el cual ellos creen que Jesús no es Dios? Ujú, ujú. ¿Cuál sería? ¿Alguien más? Esa es una, ¿no? Es una negación de Jehová uno es. Entonces, si uno es, y el Hijo está afuera, ¿no? Este es otro texto que menciona Alan, creo que es Colosenses 1:16, ¿no? Él es el primogénito de la creación. Entonces, ¿qué significa el primogénito? ¿Cuál es el sentido más común? El primero de la creación. Pero es que el texto de Colosenses dice que Jesucristo es el primogénito de la creación. O sea, lo primero creado. ¿Cuál es el problema de esta doctrina? Ujú. Ah, pues es una, ¿no? Esa es una. Pero el testigo de Jehová, que el testigo de Jehová es arriano, diría, hagamos es, yo uso al hijo para crear, pero no, o sea, el hijo ya lo había creado. Yo solo les digo qué les iban a decir, por si alguna vez tienen una conversación. ¿Ah? ¿Qué dirían entonces? Ya les dimos todos los argumentos en contra. ¿Cómo responderían? ¿Cómo? Ajá. Pero el Padre lo levantó de los muertos, ¿no? ¿O no es ese punto? Ahí está. Ese es el que vamos a usar siempre, ¿no? Dice que el verbo era Dios. Las Biblias de los mormones, creo que es, dicen el verbo era como Dios. Y de ahí dicen entonces
que lo que significa es que se parecía, ¿verdad? No era exactamente idéntico. ¿Qué más dirían entonces? Pero la Biblia sí dice el verbo era Dios. ¿Qué otra cosa dirían? Juan 1.3. ¿Qué dice Juan 1.3? Si todo lo que hay en la creación es por Él. Sí creo que también eso lo utilizan para decir, bueno, toda la demás creación viene de Él. ¿Qué otros textos, hermano? ¿Cómo negarían? Ya tenemos uno contundente que es el de Juan. ¿Qué dirían ante él es el primogénito de la creación? Hijo de Dios. Bueno, ahí dirían, ¿verdad? Que él llegó a ser el primer hijo de Dios. ¿Cómo responderían ante el primogénito de la creación? El primero de la creación. Sí, la palabra primogénito tiene dos significaciones, significados en la Biblia. Está el primero, que es el primero que nace, pero también significa el más importante. Ahorita no lo tengo en mente, pero hay un pasaje donde se le llama a Efraín el primogénito. Y todos sabemos que a Efraín, Efraín ni siquiera era hijo, ¿verdad? Entonces no es el primero necesariamente, sino a veces significa el más importante. Bueno, vamos con la siguiente herejía. El triteísmo. Ajá. Ajá. Sí, lo que dicen es que él fue el primero y es el más importante y el más fuerte. ¿Qué es lo que dicen ellos, verdad? No lo que pienso yo. Sí. Sí. Ujú. Sí, usan proverbios. Proverbio 8, proverbio 2 creo que también. Que él es quien clama en las calles y con sabiduría hizo la creación. Bueno, nosotros también creemos que es Cristo, pero creemos que Él es el verbo y el verbo que estaba con Dios y el verbo que... Bueno, entonces así lo decimos. Y en cuanto al engendramiento del Hijo, creemos que Él es eternamente engendrado. O sea, posee la misma divinidad en su ¿cómo se llama? Omnisciencia, omnipresencia, en su eternidad. Sí, también, ¿verdad? Su voluntad. Bueno, no se los dije, pero arrianismo viene de una persona que se llamaba Arrio, que decía justamente que Jesús no era Dios y que divide la iglesia en el año 325 y por quien se hace el concilio de Nicea y el credo de Nicea. Y ahí se establece que Arrio era hereje. Bueno, ¿qué es el triteísmo? Tres dioses, ¿verdad?
De eso nos acusan los musulmanes, que no somos una religión monoteísta, sino triteísta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? No. Pero ellos dicen, ahí está, ustedes tienen tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso diría un musulmán. O también diría hay pentecostales que se llaman pentecostales unicitarios, que creen solo en una persona. Que nosotros los trinitarios es una doctrina católica y que la creó Constantino y que nosotros realmente creemos en tres dioses. ¿Qué le dirían? Para decirles que creemos en un solo Dios. Ni en la Biblia. Me van a decir, eso es del concilio Nicea, ¿no? Entonces me van a decir, exactamente, ahí está, ahí lo tiene. Uno es. Ajá, ajá, ¿dónde está tu? Ah, ok, ahí está. Ahí está, esa es una explicación muy buena. Dice, en el principio, Elohim. ¿Cuál dijimos que era la palabra de que significa Dios? Solo Dios en singular. Él. Y en plural, Elohim. Ahí está. Tenemos una justificación. Que Dios habla de sí mismo en plural. ¿Qué otra cosa le diríamos en el Nuevo Testamento? Algo en el Nuevo Testamento. Bueno, en consecuencia, ¿verdad? Él habla así, dice, hagamos al hombre. En el Antiguo y en el Nuevo, en el nombre, ¿verdad? Ese es un buen argumento. Jesús tiene un nombre como el del Padre y el Espíritu Santo tiene un nombre como el del Padre. ¿Y quién tiene de nosotros un nombre como el del Padre? Ese es un nombre, sobre todo nombre, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, no sé si hay dudas, me detienen. Se llama monarquianismo. Monarquianismo. ¿Qué dice el monarquianismo? ¿Alguien sabe? A un rey, sí. Entonces Jesús llega a ser Dios. Eso dice la doctrina del monarquianismo, que Jesús llega a ser Dios. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, ellos hablan de que Él adquiere un nombre que es sobre todo nombre. Que Él nace, crece, Él vive perfectamente y muere por nosotros y entonces en su muerte adquiere un nombre que es sobre todo nombre y que Él es puesto a la diestra del Padre y que en Él habita, como dice Colosenses, en Él habita la plenitud de la deidad. Entonces Él era un humano común y corriente, pero que llega a ser Dios. ¿Quiénes creen esto? Los mormones, ¿verdad? ¿Qué le dirían ustedes? Uh -huh.
Ah, ok, muy bueno. Entonces, este Jesús, bueno, ahí más o menos porque dicen, ¿no? Que Jesús llega a ser Padre. Ellos dirían, aquí me están confirmando que Él llega a ser Padre, llega a ser Dios. Lo que debemos demostrar es que el Hijo ya era Dios desde antes. ¿Qué texto nos dice que el Hijo ya era Dios? El, el versículo de Juan, ¿verdad? Él era el Logos y el Logos estaba con Dios, pero el Logos ya era Dios. En Juan 17 también habla de eso, ¿verdad? Que la gloria que tenían antes. Padre, ¿qué le dice el Hijo al Padre? En Mateo 17. Glorifícame tú a mí, como en la gloria que teníamos antes. ¿Cuándo tenían esa gloria? En la eternidad pasada. Entonces tenemos Juan 17. Así negamos el monarquianismo. Pasamos a otra. El macedonianismo. Ok, el macedonianismo, una doctrina similar a la de Arrio, de una persona que se llamaba Macedonio, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios. Una energía, una fuerza, es el Padre, ¿verdad? Porque el Padre es Espíritu, entonces el Espíritu Santo también es Dios. Es el mismo Dios, es la misma persona. Entonces, macedonianismo viene después del arrianismo. Cuando condenan el arrianismo en el 325, se empieza a desarrollar otra doctrina ahí por el 360, a través de este macedonio que decía, bueno, sí, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo sí no es Dios. Solamente es el Padre viniendo, le estamos mandando, ¿sí? Es el Padre que ya era Espíritu, es el Espíritu Santo que ahora actúa en los creyentes. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona diferente que también es Dios? ¿Qué le dirían ustedes? No, el Espíritu Santo es una fuerza del Padre, es el Padre actuando. ¿Qué dirían ustedes? Uh -huh. Ahí está usted el clavo. Ellos dicen el Espíritu Santo es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es quien no los deja huérfanos. Por eso es Padre. ¿Qué dirían ustedes? Usted tiene razón, así dice la Biblia. Pero ellos dirían el Espíritu Santo es Padre. ¿Por qué? Porque es quien no nos deja huérfanos. ¿Qué dirían ustedes? Hermanos, tiene una voluntad diferente. ¿Dónde vemos que es una voluntad diferente a la del Padre? Ya tenemos que es del Hijo, es diferente a la del Hijo, ¿verdad? Yo os enviaré otro consolador. Pero ¿dónde tenemos que es una voluntad diferente a la del Padre? Solo voy con un texto para motivarlos un poquito más a buscar. Dice Judas, dice la carta de Judas, que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Esto qué significa? Dice Pedro que debemos dar una respuesta a quien demande de nosotros. ¿Qué dice Jesús? Razón. Entonces no se vale quedarse callado, no se vale decir no sé, porque Pedro nos dice, Judas me dice que hay que contender ardientemente por la fe, y Pedro me dice que hay que dar una razón. Si yo no doy una razón, estoy pecando. O sea, todos los mandamientos, si no se hacen, se pecan, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí tenemos
que el Espíritu Santo es Dios. Pero ellos dirían, o sea, hay un macedonianismo que dice que el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza, pero es una fuerza del Padre. Entonces ellos dirían, ahí está el Padre, es el Padre, no es el Espíritu Santo, no es otra persona divina. Ajá. Bueno, ahí dirían que es el Padre quien envía una bendición, su espíritu de bendición. Dirían, ahí está el espíritu de Dios, del Padre. Ajá, ajá. Ah, tiene una voluntad propia. ¿Habla el Padre ahí? Diría que es del Padre. Dirían, el Señor es el Espíritu. O sea, el Padre es el Espíritu. Ahí está. Ahí tenemos una distinción clara donde está el Padre y alguien diferente que es el Espíritu Santo. Y lo tenemos también, hermano, yo pensé que usted me iba a rematar ahí. Porque donde el Espíritu Santo es enviado, dice que el Padre enviará otro consolador. ¿Otro como quién? Otro como Jesucristo. Entonces, si admitimos que el Hijo es Dios, entonces el otro que envía también es Dios. Exactamente. De la misma sustancia. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos una clara distinción de las tres personas donde se afirma que las tres son divinas. Y son diferentes porque es otro consolador como el Hijo. Ajá. Sí, él dirá todo lo que oye, ¿verdad? Es el Padre que lo está enviando. Exactamente. Entonces decimos que el Espíritu Santo no es una fuerza de Dios que envía, ni tampoco es el Padre actuando con su Espíritu, sino es otra persona divina que tiene una voluntad. ¿Sí? ¿Sí? Si no, nos detenemos y regresamos tres clases. Bueno, ahí, entonces ahí decimos que el macedonianismo es, es algo incorrecto. Bueno, en el concilio de Nicea se dice que Jesucristo es Dios. ¿Verdad? Creo en el Padre y también creo en el Hijo. Dios de Dios, dice. Luz de luz. Y después, ¿qué dice? Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, también es Dios. Y después, aquí en el macedonianismo esto se condena en el 325 y este se condena en el 380. Y agregan que el Espíritu Santo también es Dios. Y es el credo niceno constantinopolitano. Así sale. Sí, ahí sale. Bueno, pasamos a la siguiente herejía. Esta ya quedó claro, ¿no? El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, no es una fuerza que no es Dios, es una persona divina, diferente a la del Padre y diferente a la del Hijo. Ah, bueno, ya acabamos. Sí. Me faltará alguna. Ujú. Sí, es que hay quienes niegan que el Espíritu Santo, cuando se habla del Espíritu Santo, es el Padre. Bueno, entonces, digamos que un tipo de macedonianismo diría, quedaría satisfecho ahí, pero otro diría, ese es el Padre actuante. Y nosotros decimos, no.
no es el Padre. El Espíritu Santo es una persona diferente a la del Padre, divina. ¿Por qué? Porque hay otras escrituras que nos dicen eso. O sea, no se trata de contender o de quién tiene más versículos. Se trata de saber qué dice toda la Biblia. No podemos decir que es un espíritu, el Espíritu Santo es el Padre, porque claramente en Juan nos hace esas distinciones. Que es el Padre que envía otro como el Hijo. O la fórmula bautismal del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no dice solo del Padre y del Hijo. También hay una santificación en alguna carta, es una que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no recuerdo el texto. Bueno, ¿me faltará alguna? ¿Sí? Ah, sí. Entra en la doctrina de Jesús, de Cristo. Ahí lo vamos a ver. Ese es un himno. Ese creo que es un himno, ¿verdad? No, ese no está no está así en la Biblia. Sí, exactamente. Es una declaración doctrinal. Bueno, entonces, solamente esta clase nos ayuda a determinar cuáles son los límites de la doctrina. No podemos pasarnos de acá. Si nos pasamos, caemos en una herejía. No podemos decir que Dios es una forma, una persona, que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que son tres dioses, que el Hijo llega a ser Dios. No podemos decir eso. Nos estamos desviando de la doctrina de la Trinidad. Decimos un solo Dios, tres personas divinas y cada persona es verdadero Dios. No es una parte de Dios. ¿Está? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hay que leerla otra vez. Ahí la vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Oramos. Ah, bueno, solo para recordarles que esto no es así como les he dicho cada semana, ¿verdad? Esta doctrina no es solamente para ver, para tomar morbo de la Biblia, a ver qué dice, encontrar pasajes difíciles. Es para conocer a nuestro Señor. Él es el protagonista, Él es el importante y nos ha dicho cómo es Él. Si nosotros no podemos verlo, es nuestra culpa. ¿Sí? Porque Él claramente se revela y somos nosotros quienes a veces decimos, no, eso no es tan importante. Pero sí es importante. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Por, exactamente. Si está en la Biblia es importante. Y se acabó. Bueno. Sí, me faltan los gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos no eran, no eran solo un grupo con una sola creencia, tenían varias creencias. Pero en relación a la Trinidad, decían que el Hijo era una apariencia de Dios. ¿Por qué decimos que el Hijo no es una apariencia de Dios? Algo así como un fantasma. Porque se encarna, ¿verdad? Esa es también una doctrina de Cristo, ¿verdad? De Cristología. Pero decimos que el Hijo es una persona diferente divina. Otra vez, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Es otro consolador como el Espíritu Santo. Es, eh, es también el primogénito de la creación. O sea, no es el Padre manifestado, así como un fantasma. Eso dice el gnosticismo. En general hay otras creencias que también tenemos. Por eso el apóstol Juan en su carta dice que se encarna, porque era lo que Dios creía. Ujú. ¿Vale? Ya me acordé de uno.
Ah, sí. Ujú. Sí, una herejía del Espíritu Santo, pero podemos abordarla ahora ya que tenemos un poquito de tiempo. El Espíritu Santo es mujer, porque la lógica es, el Padre es varón, o sea, no es madre, el Hijo es varón, o sea, no es hija, entonces el Espíritu Santo tiene que cumplir la función que falta, que es la maternidad, porque el Señor es como una madre también para nosotros, ¿verdad? Esa es la lógica, ¿no? Que nos amamanta o que nos da leche, como una madre. ¿Qué dirían ustedes? No tiene género. ¿Por qué no tiene género? Porque es espíritu, exactamente. Entonces, ¿por qué se llama el Padre y el Hijo? Ujú. Sí, bueno, la cuestión aquí es un poco difícil, porque ¿por qué es padre y por qué es hijo y por qué no es madre y por qué no es hijo? Ajá. Esa es la primera parte, ¿verdad? ¿Y por qué es así? ¿Por qué él lo dice así? ¿Por qué él es padre y por qué él sí es hijo? Esa es una, ¿verdad? Porque él así se revela. O sea, nosotros no es que digamos, vamos a juntarnos todos los hombres y nos hacemos un Dios varón. No fue una cuestión de un varón, de varones que dijeron así. No, él se revela como padre y se revela como hijo. Y el Espíritu Santo no tiene género, pero usa un artículo. ¿Cuál es el artículo que utiliza su título? Él. No es la Espíritu Santo. Es que nosotros no lo inventamos. Es que así está en la Biblia. Ahí dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es así? No sabe, ¿no? Algún día nos revelará por qué él es padre, por qué él es hijo, y por qué no es, se identifica con un animal, por ejemplo, y se identifica con un casa, cualquier otra cosa. No nos lo dice a nosotros. Simplemente debemos apegarnos a lo que él dice. Se me ocurre una más, tal vez Alan nos puede ayudar. La del, ¿cómo se llama? Ya sabes lo que me estoy refiriendo. ¿La del qué? La cuadrimensión. Ese es nacional. Producto nacional. Dimensión. Dimensión con ese. Cuadridimensión. Ah, perdón, no, no manejo. Cuadridimensión. Ok. ¿Qué dice la cuadridimensión? Esa es nacional. ¿Dónde la crearon? En Ebenezer, ¿verdad? Ministerios de Ebenezer con el señor Sergio Enríquez, ¿verdad? La pata. Y la enseña. ¿Y qué dice la cuadridimensión de Dios? ¿Cómo se llama el cuarto? El Elión, ¿verdad? El Elión crea al Padre, crea al Hijo y crea al Espíritu Santo. Y entonces, entonces el Elión está escondido, ¿verdad? No, no tenemos acceso al Elión, pero a través de estas tres manifestaciones crea y nos redime y todo lo que conocemos en la Biblia. Nosotros podemos acceder al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero al Elión está como más allá. ¿No es así? Se hay que ir a cursar entonces. El Eterno, exactamente. Él es el Altísimo, el que está más allá, ¿verdad? Bueno, igual, ¿verdad? Lastimosamente para nosotros
Si alguien niega la Trinidad como es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y son tres personas distintas y tres personas divinas, no podemos llamarlo nuestro hermano. ¿Por qué? Porque niega la esencia de la salvación. Entonces, si ustedes conocen a alguien de la iglesia, que conozca la doctrina, porque la verdad es que Sergio Enríquez le ha bajado un poquito a la doctrina, ¿verdad? Ya no la enseña en la iglesia, sino que hace 24 años no, sí lo enseñaba en la escuela dominical normal, pero ya ahora solo lo ha dejado para los cursos avanzados de las personas que quieran estudiar doctrina. Entonces, si ustedes van con alguien de a pie de la iglesia, seguramente no sabe qué es. Es alguien que ha sido instruido ya en esa escuela especial, pero antes sí. Si ustedes conocen a alguien que conoce la doctrina y la acepta, él no podemos decirle nuestro hermano. No estoy diciendo que cualquiera que vaya a la iglesia no es nuestro hermano. Alguien que vaya y conozca la doctrina y conociéndola la acepte. Hay que evangelizarla. ¿De dónde dicen que el de León es diferente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Es otro. Sí, entonces ellos dicen que el Altísimo es uno y el Omnipotente es otro. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué sería? Y para decirles que están equivocados, que están equivocados. Sí, ahí hay un desconocimiento primero de proverbios, ¿verdad? Porque los proverbios usan algo que se llama paralelismo sinónimo, que es decir lo mismo con otras palabras. Entonces, ¿quién es el que está en el abrigado? El que está bajo la sombra, o sea, es lo mismo con diferentes palabras. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es el mismo, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente en el resto de la Biblia. Solo se revela al Padre, solo se revela al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso decimos que nuestras doctrinas son bíblicas, no de la imaginación. Por eso decimos que no es madre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Solo por eso. Pero imaginación, cualquiera puede tener imaginación. ¿Por qué no dos Eliones, verdad? ¿Por qué no cuatro? Porque nuestra doctrina es de la revelación, cómo se revela. Bueno, entonces ya conocen una nacional por si tienen la desfortuna de escuchar. Uh-huh. Bueno, el Papa León XVI ya nos salvó, ¿verdad? Ya dijo que María no es corredentora. Pero sí, en la práctica terminan siendo herejes, ¿verdad? El Padre sufre, sí, justamente. Bueno, es una especie de modalismo en la que dice que el Padre sufre en la cruz, pero el Padre y el Hijo son personas diferentes. ¿Alguien más? Suficiente. Bueno, ya saben, ¿no? Pedro, a quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y contender ardientemente por la fe. O sea, no es un hobby de estar defendiendo esto, simplemente es cumplir un mandamiento. Hay quienes pecamos de ser demasiado humildes. No, no hablo de esas cosas. No, no seamos demasiado.
humildes. Lo que estamos diciendo es no quiero obedecer al Señor, eso es lo que estamos diciendo. Cuando el Señor me llama a explicar qué es lo que creo y a defenderlo. Así que, bueno, este es nuestro Señor al final de cuentas. Vale la pena defenderlo. Oremos. Señor, estamos nuevamente ante ti para rogarte que seas tú exaltado entre nosotros, glorificado a través de nuestra clase. Ayúdanos, Señor, a comprenderte cada vez mejor y al mismo tiempo no salir de los límites que tú nos das en tu palabra. No te conocemos, Señor, a perfección y hay mucho conocimiento de ti que no ha llegado a nuestras mentes. Pero en lo que tenemos de tu palabra, en lo que te has dignado a que nosotros estudiemos, ayúdanos a tenerlo bien comprendido, a tenerlo en nuestra mente, retenerlo, defenderlo y que también podamos, Señor, eh, predicar tu evangelio como es y no caer en ninguno de estos errores. Sabemos, Señor, y declaramos que eres tú quien nos ha llamado y eres tú quien nos mantiene en la doctrina correcta. No es nuestra inteligencia ni nuestra astucia, sino eres tú, Señor, quien delimita nuestros pasos para no caer en errores. Y así también, Señor, te pedimos que nos des una palabra bien sazonada para predicar tu evangelio, para defenderlo, y que recordemos que tú debes ser exaltado a través de nuestras palabras. Que cada una de estas herejías se mantengan alejadas de nosotros y que cuando conozcamos a alguien que las declare podamos ser sabios en explicar qué es lo que dice tu palabra. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.